Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el que veas esta clase. Yo soy el doctor Leonardo González y estoy aquí para guiarte a lo largo del proceso de aprendizaje en esta materia que se denomina Seminario de Investigación 1. En esta materia que vamos a estar trabajando, vamos a intentar recorrer a lo largo de nuestras clases un poco el proceso de investigación, en qué consiste, cuáles son sus bases, con miras a que a partir de esto puedas empezar a estructurar una futura investigación, ya sea a la manera de un estado del arte o de otra, digamos, intentando hacer por ejemplo, un protocolo de investigación, sea cual sea tu, digamos, elección a lo largo de esta maestría. Me encuentro en este momento en Argentina, estoy en la provincia de San Juan, Argentina, y estoy pues trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con la psicología de la paz y demás, que son cosas que hago. Aprovecho entonces para contarte un poco en qué consiste esta materia de la maestría. Y bueno, quiero comenzar diciéndote que cuando nosotros comenzamos a trabajar dentro de la psicología forense, una de las cosas que primero aparece, de la que primero nos damos cuenta, es de que la psicología forense tiene mucho que ver con la investigación. Muchas de las informaciones que leemos, muchos de los contenidos que aplicamos, muchos de los colegas con los que hablamos, de alguna u otra manera siempre se refieren a la investigación. Y entonces, trabajar con psicología forense, independientemente del área en la que estés trabajando, implica, en pocas palabras, conocer y entender eh, algo de metodología de la investigación y, si es posible, como es el caso de esta maestría, conocer un poco más. Eh, entonces, a lo largo de esta materia quiero como plantear algunas preguntas que nos van a guiar y estas preguntas tienen que ver con, primero, ¿qué es investigar? O sea, ¿en qué consiste investigar? ¿Cuál es la tarea de un investigador? Y como trabajo, como quehacer, por así decirlo, ¿qué implica investigar? Una segunda gran pregunta de este seminario de investigación que vamos a tener es cuáles son los parámetros fundamentales que se necesitan para poder estructurar una investigación como tal. Es decir, en otras palabras, esta pregunta sería, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el método que seguimos a la hora de investigar? Entonces, primero, ¿qué hace un investigador? Y luego, ¿cómo lo hace? ¿No? O sea, ¿qué procedimientos sigue un investigador para poder realizar una investigación? ¿No? Y una tercera pregunta muy importante dentro de esta materia es, ¿para qué investigamos? O sea, ¿cuál es el sentido de nuestro quehacer como investigadores si es que nosotros estamos trabajando en investigación? Entonces, este para qué obviamente tiene que ver con preguntas que se van a ir haciendo a lo largo de la clase, se van a ir respondiendo también a lo largo de la clase, y que apunta, por supuesto, a lo que pudiéramos llamar el fin humano, y en este caso, más puntualmente, en nuestro caso, el fin profesional de la ciencia, ¿no? Entonces, quisiera que comencemos planteando esas tres preguntas, digamos, primero, ¿qué hace un investigador? ¿Cómo hace esto un investigador? Y luego, ¿para qué hace esto un investigador? Por otro lado, me gustaría también que estas tres preguntas las hagamos sobre la base de esto que acabo de comentar, que es un poco el principio sobre el cual se estructura esta materia, y es la de que la persona que es experto en psicología forense necesariamente interactúa con la investigación y, por lo tanto, debe conocer la profundidad. Y no solo eso, sino que en esta maestría vamos a intentar que tú puedas realizar un primer acercamiento muy concreto a la investigación y que pueda ser guiado a través también de tutores en este proceso. ¿Ok?
Quisiera compartir mi pantalla en este momento para que podamos, ver los contenidos de una manera más funcional. Entonces, permítanme, por favor. Bien, creo que un segundo. Bien, creo que ahí se está pudiendo ver mi pantalla. Y voy a comenzar, digamos, como decía recién, hablando un poquito de mí. Yo soy psicólogo y soy antropólogo. También investigo en procesos de no violencia, de cultura de paz. He sido divulgador de los protocolos para juzgar con personas que tienen alguna particularidad o que implican circunstancias de atención a la orientación sexual, la discapacidad o los pueblos originarios. También soy miembro del Consejo Certificador de Psicología Forense. Y bueno, he trabajado como docente en algunas universidades, fundamentalmente centrándome en psicología de la violencia, sociología de la violencia y de la paz, y problemas económicos y socioeconómicos y políticos de México, además de ser, digamos, investigador, y tengo algunas publicaciones que pueden buscar en Google sobre no violencia y pueblos originarios. Y bueno, ahí está mi correo para quienes quieran contactarme, para quienes tengan dudas, preguntas o circunstancias similares, y que podamos establecer comunicación de una manera fluida cuando sea necesario. Quisiera comenzar entonces hablando un poquito de cuáles son las bases epistemológicas de la investigación, ¿no? Quisiera que empecemos planteándonos qué es la epistemología, ¿no? Y digamos que cuando hablamos de epistemología, si bien la epistemología parece una palabra como que la gente suele decir mucho, a veces no tenemos una clara idea de qué hace la epistemología y por qué es importante para nosotros la epistemología. Entonces, quisiera recurrir a un concepto de Bunge, donde habla de cuál es la epistemología y la función. Entonces, la epistemología pudiéramos decir que es algo así como la parte de la filosofía que se dedica a estudiar la ciencia. Es decir, es la parte de la filosofía que se va a encargar de decir qué es ciencia, qué no es ciencia, y también cómo funcionaría una ciencia que sea una ciencia veraz y una ciencia propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, la epistemología es, digamos, ese saber estructurado, organizado y reflexivo, ¿no? Y sobre la ciencia, ¿no? Entonces, por esto recurrimos a la epistemología para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, ¿no? Entonces, la epistemología se ocupa de problemas filosóficos que surgen en la investigación científica. Algunos de estos problemas, por ejemplo, son ¿para qué investigar? O son cuál es la metodología que se debe realizar en la investigación, qué preguntas son importantes en la ciencia, qué preguntas no son científicas, cuáles son los límites, ¿no?, de la ciencia, cuáles serían técnicas que están acordes con ciertas preguntas, cuáles son algunos procedimientos que se relacionan con técnicas y cuáles no, es decir, intentando explicar un poco cuál es la coherencia que la ciencia tiene que tener, ¿no? Y también una de las funciones, por así decirlo, de la epistemología es distinguir entre la ciencia auténtica o propiamente dicha y la pseudociencia. Y acá quiero hacer un breve, una breve nota al pie para que podamos nosotros ya mismo intentar comprender un poquito esto. Cuando hablamos de pseudociencia nos referimos a contenidos que se plantean con una narrativa similar a la de la ciencia, que incluso se imparten en lugares que parecen lugares de la ciencia, por personas que se presentan como personas que trabajan en ciencia, pero que en el fondo no siguen un método científico, ¿no? Entonces, acá hablamos de pseudociencia, es decir, contenidos que parecen científicos, pero que, digamos, no son obtenidos de manera metodológicamente adecuada, ¿no? Entonces, ejemplos de pseudociencia son algunos saberes psicológicos que no tienen ningún sustento
ni lógico ni empírico que les permita tener este estado, ¿no? Que no tienen evidencia, que no tienen validez, que no han sido corroborados, que no han sido discutidos, ¿no? Que simplemente se han presentado como una verdad sin que haya mediado una discusión previa de hasta dónde esto debiera ser creído o no, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de esto, y se ha hablado muchísimo al respecto, por ejemplo, de si el psicoanálisis es una pseudociencia o no. Bueno, en general diríamos que no lo es, no es una ciencia, es un saber, ¿no? Pero de ninguna manera una ciencia. Hay otras corrientes dentro de la psicología que no vale la pena traer a colación, pero lo que sí me interesa decir es que dentro de la psicología forense hay una serie de, digamos, prácticas pseudocientíficas, porque no están sustentadas con evidencias y con una pertinencia metodológica adecuada. Por ejemplo, el uso del polígrafo, pudiéramos decir que es una práctica que se apoya en un sustento teórico pseudocientífico, ¿no? También, desde luego, algunos protocolos. Hace poquito me tocaba a mí, estábamos en Aguascalientes y me estaban haciendo una entrevista sobre el suicidio y sobre por qué se habían suicidado algunos internos en el penal de Aguascalientes, donde yo vivo, y bueno, comencé a preguntarle a la persona que tenía el puesto como un puesto de alguna manera directivo en este penal, que cuáles eran los procedimientos que operaban cuando una persona llegaba y se internaba en la cárcel y demás. Bueno, saltaba a la vista que los protocolos, los tests, las entrevistas, eran entrevistas que alguien había sacado de algún lugar porque le parecían adecuadas, pero que no eran entrevistas, digamos, realmente sustentadas, protocolos de entrevistas científicos, veraces, metodológicos, correctamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que en el mundo en general, y en el mundo de la psicología forense también, tenemos muchas prácticas pseudocientíficas, por supuesto, gente que todavía habla con una narrativa, digamos, lombrosiana, ¿no? Obviamente esto es pseudociencia hoy por hoy, ¿no? No tenemos ninguna evidencia de que sea como, digamos, que lo que decía Lombroso tenga ningún sentido, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues hay una lista de etcétera. Entonces, pseudociencia y ciencia, ¿cómo distinguir una de otra? Bien, pues fácil, sabiendo que la ciencia es un saber veraz, un saber que ha sido discutido por una comunidad académica, un saber del que nos podemos fiar, y nos podemos fiar de manera tal que puede ser replicado, ¿no? O sea, lo que yo obtengo como contenido científico debe poder ser replicado por otro colega, ¿no? Y entonces, la manera más sencilla, más simple, pragmáticamente hablando, de saber qué es ciencia y qué no es ciencia, es buscar el contenido en revistas científicas indexadas, ¿no? Cuando una teoría se plantea en una revista científica indexada, esto significa que la comunidad científica ha dado el visto bueno a esto que se dice, y cuando no, pues no podemos tener esa certeza. Entonces, en la medida en que un contenido se publica en revistas científicas indexadas, ¿no? Hablamos de ciencia. Cuando yo he publicado algunos hallazgos de mis investigaciones en Chiapas con Tzotziles, pues las he publicado en Chile, o ahora a lo mejor en Estados Unidos u otros países, como una manera de someterlas a discusión, y si es que tenemos la suerte de que esto haga eco y haga sentido a otros colegas, pues podemos hablar de que aquí tenemos un contenido bastante fiable, ¿no? Y bueno, por otro lado, habría que tener en cuenta que la epistemología es un saber metateórico. ¿Qué significa que la metodología de la investigación es un saber metateórico? Que en realidad lo que hace es estudiar la teoría, ¿no? O sea, cuando un científico realiza una teoría, cuando un científico plantea algo, una explicación de un fenómeno social, en nuestro caso, ¿no? La epistemología se dedica a, digamos, ser reflexiva con respecto a ese saber teórico, ¿no? O sea, no le corresponde a la metodología hacer teoría solamente, sino hacer teoría de la teoría, de qué es una teoría y cuándo una teoría es realmente válida o no. Entonces, por eso es un saber metateórico, que está más allá de la teoría. Una buena forma de entenderlo sería algo así como una especie de vigilante, ¿no? La metodología de la investigación y la epistemología es una especie de saber que se encarga de vigilar, ¿no?
no en un sentido, digamos, meramente restrictivo, sino en un sentido creativo y en un sentido que genere aportes, de vigilar y de ponerle límites a los científicos, pero también de ofrecer alternativas nuevas, ¿no?, para pensar. Entonces, esto nos permite hablar de ahora de ciencia, ¿no? ¿Qué es ciencia? La ciencia es una forma de acercamiento a la realidad de los objetos. Arte, religión, sentido común y ciencia son también formas de acercamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas formas, y acá nos vamos a poner un poquito, digamos, a hablar digamos, vamos a tener una pequeña discusión antropológica en el medio de la clase, que es, que parte de esta pregunta que quiero hacer ahora, y es la siguiente, es, ok, bien, somos seres humanos, tenemos un neocórtex, tenemos un cableado interno, tenemos lenguaje, y tenemos una serie de funciones superiores e inferiores que nos permiten, digamos, habitar este mundo y aprenderlo, ¿vale? O sea, vamos a aprender el mundo, perfecto. Ahora bien, cuando el hombre comienza a aprender el mundo, comienza a incorporar objetos, sonidos, palabras, formas de vida, etcétera, a lo largo de, por supuesto, su proceso evolutivo, nos encontramos con que en esta historia de la humanidad hay varias formas de hacer este proceso de aprendizaje. Una de ellas es el arte, ¿no? El arte es una forma de aprender el mundo, de incorporar el mundo. El artista refleja de alguna manera el mundo que ha incorporado desde su visión, ¿no? También desde algunos sectores del arte se dice que el artista construye, no solo refleja, sino construye un mundo, ¿no?, a partir de su acto creativo, ¿no? Otra forma de acercamiento al mundo es la religión. La religión lo que plantea es, digamos, una explicación total, diríamos, ¿no?, una explicación de todos los fenómenos. Todos los fenómenos tienen explicación en la religión. Con esto no estamos diciendo que la religión explique todo, sino que la religión pretende explicarlo todo, ¿no?, a partir de, por ejemplo, la idea en la religión católica y en todas las religiones abrámicas en general, la idea de creación, ¿no? O sea, el mundo es creado por Dios, y entonces, bueno, todo remite a Dios, y esto es una explicación. Esto es una forma de acercamiento al mundo, claro, es una explicación, es una, vamos a decir, una explicación, una prototeoría, diríamos, una explicación de cómo funciona el mundo, cómo está organizado, quién es el creador, quién es el creado, quiénes son los seres que están ontológicamente a un nivel inferior, superior, etc., ¿no? Es una manera de acercamiento al mundo. Una tercera forma de acercamiento al mundo es el sentido común, ¿no es cierto? Que es lo que, digamos, podríamos definir el sentido común como la explicación que se da del mundo y que incorporamos a través de nuestro contacto con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es el sentido común. Es común porque es un sentido compartido por todos, ¿no? Y también es un sentido porque es algo que nos permite articular nuestra inteligencia en relación al mundo y a las personas. Entonces, parte del sentido común, o sea, una función del sentido común es ofrecer a las personas una explicación para poder habitar en sociedad, ¿no? ¿Qué son las mujeres? ¿Qué son los hombres? ¿Qué son los niños? ¿Qué son los adultos? ¿Qué es la policía? Etcétera, ¿no? Es como decimos, sentido común. Ahora bien, estas tres, arte, religión y sentido común, son tres formas de acercamiento a la realidad de los objetos, y la cuarta, que podríamos situar, es la ciencia, es decir, una forma de explicación del mundo, pero que tiene una particularidad. Primero, que busca tener evidencias de esto que explica. Es decir, a diferencia del resto de las explicaciones que hemos mencionado recién, arte, religión y sentido común, el científico tiene evidencias. Es decir, tiene maneras de probar que esto que dice es muy probablemente cierto, ¿no? A diferencia de todos estos otros maneras de acercamiento al mundo, el conocimiento científico no se dedica a explicar todo, sino algunas cosas. Algunas cosas que son objeto de cada una de las ciencias, ¿no? La psicología explica, pues, lo que tiene que ver con la mente y la conducta, por así decirlo. La sociología explica el funcionamiento de la sociedad y demás. Bueno, no nos vamos a extender en eso, pero
Los conocimientos de la ciencia, como ven, forman parte de un acercamiento al mundo, pero la diferencia con los otros es que hay evidencias que son conocimientos además comprobados y que se pueden comprobar por otros y que además están públicamente sometidos a discusión. Es decir, los contenidos científicos no son verdades absolutas que uno cree ya porque es parte de la religión o porque lo dice la sociedad en la que vivimos, sino porque el científico se ha ocupado de tener evidencias y hay siempre una crítica en torno a ellos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que distingue y lo que hace que lo más prudente a la hora de tomar decisiones sea basarnos no en el sentido común, no en la religión, no en el arte, sino en la ciencia, debido a las evidencias que aporta la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, desde aquí se puede observar la cantidad de errores, bueno, errores y también fallas, por así decirlo, que hemos tenido a lo largo de la humanidad, a la hora de plantearnos ciertos problemas y sus respuestas, pero también que tenemos todavía por esta dificultad de incorporar en la sociedad el conocimiento científico, ¿no? Otra cosa importante a sostener es que a veces tenemos una imagen muy caricaturesca de la ciencia y creemos que como ciencia es solo lo que hace el científico positivista, ¿no? Aquel científico que está como en un laboratorio y que entonces, digamos, trabaja con variables cuantitativas y que solo se encarga de medir, ¿no? Esta imagen de ciencia positivista ya no se sostiene. O sea, la ciencia no es solo la ciencia positiva. La ciencia, digamos, es la ciencia positivista, como puede ser, por ejemplo, la física, la química y también la psicología positivista, como el conductismo, basada en las teorías más conductistas, pero también es la ciencia social, ¿no? Es la antropología social, es la sociología crítica, es la psicología de la personalidad, es decir, todo esto es ciencia, en la medida en que haya debajo evidencias y un sustento, una discusión académica seria y publicaciones en torno a ello. ¿Estamos? Entonces, son formas de conocimiento complementarias. Yo creo a veces, y me arriesgo a decirles como docente, que a veces esta imagen caricaturesca de la ciencia es como la imagen que el sistema quiere que tengamos, ¿no? O sea, porque no podemos entenderla muy bien, ¿no? Y porque además plantea al científico como un trabajador, no como un crítico de la sociedad. Entonces, como un mero técnico en ciencia, ¿no? Y no como un crítico, como un sabedor, como un criticador, por así decirlo, ¿no? De la sociedad. Entonces, esto es negativo, ¿no? Y implica cierta forma de control y sesgo, ¿no? Las ciencias sociales son mucho más complejas que solo las ciencias positivas, ¿no? Entonces, dentro de las ciencias sociales hay ciencia positivista y hay ciencia que no necesariamente lo es, ¿no? Entonces, vamos a ver esto en la materia también en otro momento, ¿no? Hablemos un poquito de algunos conceptos epistemológicos básicos, algunos conceptos como de epistemología que nos van a ayudar a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, ¿no? Lo primero que quisiera comentar es cuáles son las tareas del investigador, ¿no? ¿Qué hace un investigador? Según Bunge, un investigador toma conocimiento de problemas que otros pueden haber pasado por alto. O sea, digamos que el investigador tiene una manera de mirar los problemas distinta a lo que tendría alguien que solo ve los problemas desde el sentido común, ¿no? Además, insertarlos en un cuerpo de conocimiento, es decir, poder, primero, realizar una lectura de problemas que otros pasan por alto. Por ejemplo, en este caso, cuando se comienza a estudiar el feminicidio, precisamente ese inicio tiene que ver con personas que comienzan a estudiar problemas que otros habían pasado por alto, ¿no? La relación entre el ser mujer y el ser, digamos, asesinada o matada, es algo que comienza a cobrar relevancia a partir de eso, y que se estaba planteando como problemas, digamos, de pareja, o problemas emocionales, o problemas simplemente de violencia, ¿no? Cuando se plantea este concepto de feminicidio, aparece una nueva forma de mirar este problema, problemas que se habían pasado por alto. Y por otro lado, el científico se encarga no solamente de mirar lo que otros no miran, por así decirlo, sino también insertarlo en un cuerpo de conocimiento y
estudiarlos con máximo rigor, ¿no? Para enriquecer el conocimiento. O sea, no se trata solamente de una discusión de un problema que nadie ve, como lo que puede pasar en un café, sino que es una discusión en la cual se aplica un método, ¿no? Es decir, esto que vamos a estudiarlo metodológicamente y vamos a discutirlo metodológicamente en base a lo que pudiéramos llamar un código dentro de la ciencia, una manera de pensar las cosas. O sea, ya expliqué recién la diferencia entre la ciencia y las demás formas de acercamiento a los objetos. Entonces, ¿qué quiero decir? En la ciencia vamos a encontrar que hay una forma específica de plantearnos, de discutir los problemas y de llegar a, digamos, respuestas, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar en metodología, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los imperativos de la ciencia, ¿no? El fin institucional de la ciencia es la extensión del conocimiento certificado. Consideramos 4 conjuntos de imperativos institucionales. Y ahora vamos a hablar de, por así decirlo, cuáles serían como los pilares que nos permitirían entender cuándo una ciencia es ciencia, ¿no? Primero, el universalismo. Segundo, el comunalismo. Tercero, el desinterés. Y, en cuarto lugar, el escepticismo organizado, ¿no? Vamos a empezar de atrás para adelante hablando del escepticismo organizado. El escepticismo tiene mucho que ver con la duda, por supuesto, con el no creer, digamos, en un primer momento aquello que se está estudiando, ¿no? O en palabras de una de mis tutoras de investigación en el doctorado, un investigador siempre se hace las preguntas difíciles al principio, ¿no? Entonces, lo que quería decir mi tutora, la doctora Carolina Rivera, una antropóloga social, un pilar de la antropología social en México, es que un científico, un investigador, voy a utilizar la palabra investigador más que científico. Científico me parece una palabra que no muy cargada de un intento incluso de convencer a los demás de que esto es ciencia. Voy a hablar de investigador como alguien que piensa y hace de una determinada manera, más que científico. Bien, entonces, cuando Carolina hablaba del rol del investigador, a lo que se refería es que nosotros intentamos no creer a primera instancia lo que vemos, intentamos dudar. Y obviamente esto tiene que ver, por supuesto, con el método cartesiano, ¿no? De la duda. Cuando René Descartes comienza, como saben, ¿no? intenta buscar una verdad indubitable, algo de lo que no pueda dudar, y llega al cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, o sea, o pienso, por lo tanto, me doy cuenta de que existo. Lo que ocurre es que, en principio, comienza a dudar como una manera de no quedarse con lo primero que ve. Porque si nosotros nos quedamos con lo primero que vemos, en ciencia, lo que ocurre es que llegamos a explicaciones parciales o explicaciones naif y corremos el riesgo de tomar por una verdad fundamentada algo que es solamente un preámbulo hacia la verdad, ¿no? Entonces, investigar implica dudar, y la duda nos lleva a poder adquirir como una solidez y una certeza mucho más grande de aquello que estamos haciendo, de poder problematizarlo realmente, de no quedarnos con la primera impresión, en otras palabras, ¿no? Esto es lo que pudiéramos llamar como este escepticismo organizado, ¿no? Sí. En principio, dudo, escepticismo. En segundo lugar, el desinterés, que significa que un científico, cuando está estudiando un fenómeno, intenta mantenerse en una posición de, en la medida de lo posible, objetividad. O sea, intentar no mezclar sus intereses personales, sus intereses religiosos, políticos y demás, con lo que está estudiando. Es difícil no hacer esto cuando uno trabaja en ciencias sociales, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando, no sé, por así decirlo, un biólogo estudia las abejas, bueno, obviamente hay una relación que tiene también con las abejas como un ser vivo, pero no es lo mismo que estudiar seres humanos cuando tú eres un ser humano, perdón. Entonces, aquí hablamos de el desinterés, no como un dejar de lado nuestros intereses, porque no podemos como extirparnos quién somos, pero sí como de intentar ser objetivos y reflexivos. Es decir, no estamos intentando no tener intereses, ni no tener deseos, ni no tener, preferencias, sino de explicitarlas. Cuando hacemos una investigación,
el científico debe dejar muy claro cuáles son sus intereses y sus preferencias antes de estudiar, para que el lector, que lo va a leer, pueda diferenciar como hasta dónde llega el científico y hasta dónde llega como lo que está diciendo esta persona, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano a la objetividad que podemos plantear en las ciencias sociales, o sea, ser reflexivos, o sea, permanentemente estar mirándonos, hasta qué punto estoy proyectando en esto que estudio mis propios intereses, o incluso discutiendo cosas que no le hacen sentido al problema de investigación, sino más bien a mí como persona, ¿no? Y en ese juego, en esa tensión incluso permanente, y en esa imperfección permanente, es donde está el trabajo del científico también, ¿vale? O sea, en esa tensión, en esa imperfección que busca, digamos, dudar, pero que busca también mantener cierta claridad en su discurso y en su manera de pensar sobre el fenómeno social que está estudiando, y no entremezclarla con cosas que no tienen que ver con lo que se está discutiendo, ¿no? En tercer lugar, otra característica de la ciencia es el comunalismo. ¿Qué significa esto? Hay una comunidad detrás de la ciencia, o sea, yo solo no puedo decir esto es ciencia o esto no es ciencia. O sea, la ciencia funciona a través de la validación desde la comunidad científica, es decir, a través de... ¿Y por qué? Bueno, porque yo obviamente solo puedo errar en mi punto de vista. O sea, yo tengo que tener para poder establecer un conocimiento como científico lo que llamamos una vigilancia epistemológica personal. O sea, yo tengo que, como decíamos recién, ser reflexivo con respecto a lo que hago, pero también va a haber una vigilancia epistemológica desde mis pares, ¿no? Y por esto que, por ejemplo, cuando una persona publica un artículo en una revista, hay un juicio, ¿no? o un análisis por pares. Es decir, los otros colegas investigadores van a leer nuestro artículo y van a intentar hacernos críticas, y de esa manera vamos, ¿no? como construyendo entre todos, de manera comunitaria, el conocimiento científico, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, la ciencia no es una cuestión de fuerza, ¿no? En el sentido de que no se trata de gritar más fuerte, ni se trata tampoco de plantear, digamos, cuestiones, digamos, no se trata de que lo que se va a validar en ciencia se valida a partir de mi fuerza personal o a partir de la propaganda, ¿no? Yo puedo hacer mucho marketing de lo que hago, y eso no lo hace ciencia, ¿no? Eso lo hace simplemente algo más conocido. Son los pares los que van a decir, ah, mire, esto que usted está diciendo, concuerdo con usted, esto me parece que es así. Entonces, así vamos construyendo la ciencia. Y esto es hermoso porque esto hace que de alguna manera, aunque no es perfecto, nos ponga en un lugar mucho más democrático y mucho más justo, ¿no? Cualquiera con dinero tiene la capacidad para proyectar una verdad, lo que hoy llamamos como una post-verdad, ¿no? O sea, como esto de, yo puedo decir lo que quiera, si tengo dinero, pongo esa verdad en la plataforma social y la gente se la termina creyendo, ¿no? Pero la ciencia no es así, hay una vigilancia, y como tal, aunque por supuesto es una labor imperfecta, porque es una labor de seres humanos, nos encontramos con que hay frenos. Uno de los frenos es esta revisión por pares, ¿no? Por eso hay muchos libros que son bestsellers, pero que no son libros científicos, ¿no? Y por esto hay muchas personas que son bestsellers, pero no necesariamente son personas que tienen un background científico. Y esto tiene que ver con los frenos que impone la ciencia, ¿no? Y esto es genial, como decía recién, porque se parece mucho a la justicia, ¿no? Bien, y por último el universalismo. Los conceptos que se establecen científicamente, las ideas científicas, se pretende, aunque no necesariamente es así siempre, se pretende que sean ideas y se pretende que sean, digamos, planteos que puedan aplicar para una serie amplia de circunstancias y que puedan versar sobre objetos universales. O sea, cuando yo hablo de algo en ciencia, pues pretendo hablar de lo que le pudiera pasar a muchas personas o a muchos problemas de esa índole. Es decir, yo no puedo investigar solo lo que pasa en la provincia de, no sé, podemos leer Sinaloa, si no hago que esto que investigo en Sinaloa tenga cierta resonancia con lo que pasa a nivel universal. ¿Por qué importa el suicidio en los adolescentes sinaloenses? Bueno, porque dice algo del suicidio de los adolescentes en el mundo. Si no, no tendría mucha importancia, ¿no? Entonces, esta universalidad, el hecho de que apliquemos un método y que siempre discutamos los problemas en torno a lo que pasa alrededor de este problema, hace a este cuarto elemento, que es
el universalismo en la discusión científica. ¿Ok? Quisiera, para ir cerrando la clase, discutir estos últimos puntos que tienen que ver con cuándo es científica una investigación, ¿no? O sea, y hasta aquí, digamos, lo que quiero plantear es un poco el que una investigación no necesariamente es hacer ciencia, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy claro. A veces puede ser que se hable de investigación en un sentido amplio e investigación académica en un sentido ya más estricto. La investigación en su sentido amplio es cualquier cosa que una persona hace para indagar un hecho, ¿no? Por ejemplo, la policía hace investigación. Pero es evidente que la distancia que hay entre la investigación que hace un policía y que hace un investigador formado como tal, que tiene un doctorado, que tiene una maestría o que se ha formado en ciencia, pues es muy distinta. La metodología es distinta, el rigor es distinto, y por supuesto el saber y la especificidad de lo que hace es distinto, ¿no? Entonces, investigación en un sentido amplio es algo que hace un chico con un objeto cuando lo está descubriendo, ¿no? Es algo que hace cualquier persona cuando quiere saber cómo moverse en un lugar al que recién llega. Pero investigación, digamos, en un sentido estricto, es investigación académica, es la investigación que sigue un método, ¿no? Que sigue el método científico. Y entonces hay que diferenciar muy bien esto, porque si no cualquiera dice que hace investigación, cuando no necesariamente está utilizando el método científico, o lo está utilizando correctamente, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy. Tiene que ver con la posverdad, que es lo que discutía recién, ¿no? Bien, ¿cuándo una investigación es científica? Usted se mete a internet, usted va a la biblioteca, usted va a una conferencia, a una ponencia, etc. Y está escuchando o leyendo o viendo que alguien dice tal cosa y dice que esto es ciencia. Genial. Ahora, evidentemente, esto, no porque alguien diga que algo es ciencia, lo es, ¿cierto? Lo que va a hacer que algo sea ciencia es, como he dicho recién, que tenga fundamentos y sobre todo a nivel muy pragmático, que cuente con la validación de la academia, y esto a través de revistas indexadas, ¿no es cierto? Pero bueno, es difícil que lo sepamos como así en ese momento. ¿Cuándo es científica una investigación? ¿Qué ejes podemos tomar como para nosotros mismos hacer investigación de una manera verdaderamente científica, pero también para juzgar la manera en la que otros hacen investigación? Investigación es científica cuando versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que también sea reconocible por los demás. O sea, la investigación es científica cuando el objeto que estudiamos es un objeto definido claramente, o sea, no es críptico, no es digamos, no es misterioso. La ciencia, como siempre digo, es un juego transparente. La ciencia es lo contrario a la magia, a veces lo explico así a mis alumnos, ¿no? Un mago oculta, ¿no? Lo fundamental de su trabajo para lograr un impacto. El científico al revés, el científico muestra el conejo desde el principio. Mira, acá está el conejo, está en la galera, ¿sí? O sea, entonces esto es cómo lo hace el científico, cómo muestra el conejo de la galera, por así decirlo, ¿no? Suena un poco pop, pero bueno, vale la pena ponerlo así, es más didáctico. Bueno, lo hace diciendo, voy a discutir esto, y yo entiendo por violencia, esto. Y yo entiendo por metodología, esto. Y yo soy este. Y me llamo así, y este es mi currículum, y esto es lo que pretendo, y este es el lugar desde donde lo estudio, y estos son los métodos que utilizo. Entonces, una investigación siempre es reconocible y define muy claramente lo que hace. Entonces, uno. Dos, una investigación es científica cuando tiene que decir sobre el objeto cosas que todavía no han sido dichas, o bien revisar con óptica distinta las cosas que ya han sido dichas. O en otras palabras, o sea, yo no estoy haciendo ciencia si estoy estudiando un fenómeno que ya se ha estudiado. O sea, si estoy como... En todo caso, es un error, porque no hice un buen estado del arte, no revisé lo que sí se sabía, o en todo caso a veces es un plagio directamente, ¿no? Porque estoy copiando lo que el otro dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia funciona como una especie de... digamos, muro de ladrillos. Nuestros antepasados científicos han puesto ciertos ladrillos, y yo el ladrillo que voy a poner es un ladrillo que no está. O sea, el concepto que yo voy a estudiar y lo que yo voy a decir se supone que no se ha dicho, se supone que no se ha estudiado, o se supone que no está muy claro. Si yo voy a decir lo mismo que se dijo antes, si voy a estudiar lo mismo que se estudió antes, esto no es ciencia. ¿Okay? Esto es, como digo, un error, un trabajo
fallido, por así decirlo, o incluso un plagio. Entonces, la investigación siempre habla cosas nuevas, no necesariamente novedosas, no necesariamente atractivas, repito, no necesariamente novedosas en un sentido pop. Muchas veces los papers de ciencia que vamos a leer no son divertidos, ¿no? Y en esta cultura de la diversión en la que vivimos, a veces nos parece que las cosas tienen que ser divertidas para ser válidas. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, una investigación es científica cuando estoy diciendo algo de un objeto que no se ha dicho aún, o que estoy intentando clarificar algo que no está claro sobre el objeto. Vamos a poner, por ejemplo, cuando yo voy a estudiar, supongamos, por poner un ejemplo, cuando voy a estudiar, como puede haberle pasado a algunos colegas, los tipos de transgénicos que se plantan en ciertos lugares de México y las consecuencias que tienen esos transgénicos en la flora y fauna del lugar donde se han sido plantados, lo que pretendo es estudiar precisamente lugares que no se han estudiado, o con transgénicos que no se han estudiado, o fenómenos que todavía no se han visibilizado. Hay muchas cosas que sabemos de los transgénicos, no nos interesa estudiar esto, porque esto en todo caso es la base de lo que hacemos, ¿no? Es sobre lo cual nos apoyamos a trabajar luego, ¿no? Por otro lado, la investigación tiene que ser útil a los demás. ¿Qué significa que sea útil? Ojo, no estamos diciendo que una investigación tiene que servirle a el señor que está en la casa o a la sociedad completa, porque esto nos lleva a una idea como de que la ciencia tiene que ser inmediata. Y este es como un concepto muy capitalista y muy neoliberal de la ciencia, como de la ciencia sirve. Y esto es lo que hace que muchas veces se crea que realmente los científicos serios aportan cosas a la sociedad. Toda la ciencia aporta porque el saber en sí aporta. Incluso hoy, muchas cosas que hoy podemos hacer como sociedad se las debemos a gente que en su momento estaba haciendo cosas bastante inútiles para la sociedad en la que vivía en aquel momento. Piensen, por ejemplo, en Internet, y piensen en toda la investigación que ha habido previa a Internet, en momentos donde esto era imposible, ¿no? Investigaciones incluso de Tesla y otra gente que en su momento estaba planteando locuras. O piensen en los modelos de avión de Da Vinci, que en ese momento eran locuras. Y hoy son una absoluta realidad. O sea, cuando hablamos de utilidad de la ciencia no nos referimos a que le sirva a los vecinos de Da Vinci, sino que le sirva al hombre, que le sirva al futuro de la humanidad. Entonces, no sabemos cómo le va a servir en el futuro lo que estudiamos a la gente. Lo que sí sabemos es que si lo hacemos con seriedad, tenemos más probabilidades de que esto sea útil. Y 4. La investigación debe suministrar elementos para la verificación y refutación de las hipótesis que presenta, y por tanto tiene que suministrar elementos para su seguimiento público. ¿Qué quiero decir con esto? La investigación en sí, la diferencia entre el conocimiento científico es, como muchas veces lo he dicho, lo digo, la ciencia es un idioma escrito. La ciencia se escribe. Si usted no escribe, usted no está haciendo ciencia. Usted puede hablar de ciencia, puede enseñar ciencia, pero usted no está haciendo ciencia. Quien hace ciencia lo escribe. ¿Y saben por qué? Porque a través de la escritura, ¿no? Al escribir un estado del arte, o escribir un paper de investigación, o una tesis directamente, nosotros podemos dejar un objeto, ¿no?, dentro de la sociedad que otro puede retomar y discutir cuando sea y desde donde sea. Esta es una forma de suministrar una manera de criticar lo que hemos dicho. ¿Por qué me interesaría que alguien critique lo que yo he dicho? Bueno, porque en la medida en que lo critique, la ciencia evoluciona, se dinamiza y mi investigación tiene vivo, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar un poco esta clase, cuando hablamos de ciencia nos estamos refiriendo a un conocimiento como, vamos a hablar un poquito de algunas, como un resumen, por así decirlo, de la clase de hoy. Cuando hablamos de ciencia nos estamos refiriendo a un saber, digamos, que tiene detrás un trabajo serio, y un trabajo que pretende ser público, y un trabajo que pretende estar en constante discusión. 1. 2. La ciencia es un quehacer que, si está bien hecho, es transparente. El científico siempre muestra sus cartas antes de jugar, ¿no? 3, disculpen. La metodología de la investigación nos dice cómo hacer ciencia, pero la epistemología nos dice cómo debemos seguir ese método, ¿no? O sea, de qué manera debemos plantearnos el método. Y solamente para cerrar, pues quiero volver a darles la bienvenida a esta materia, a todos los alumnos, decirles que estoy muy contento de poder un poco facilitar este proceso nuevamente, y que vamos a estar trabajando sobre este particular a lo largo de las próximas sesiones. ¿Qué pretendemos? ¿Cuál es el objetivo? Pretendemos tener una base muy clara de metodología de la investigación para, en la segunda materia, Seminario de Investigación 2, ya ponernos a trabajar concretamente sobre
un estado del arte o sobre algún protocolo. ¿Ok? Bien, les envío saludos, yo soy el doctor Leonardo González y voy a enviarles, por supuesto, además de esta presentación, las lecturas para que nos podamos poner al día, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego.